En 1885, la humanidad avanzaba cada vez más. Carl Benz había creado el primer vehículo impulsado por gasolina. Pero el doctor Sigmund Freud estaba estancado intentando resolver los problemas emocionales de los pacientes. Hasta que decidió probar con la hipnosis. Hipnotizó a sus pacientes y descubrió que recordaban traumas del pasado. Los físicos habían llegado a un nuevo entendimiento sobre la energía, que no podía destruirse, solo transformarse. Freud se inspiró en ese trabajo. Era brillante, era obstinado y también aprendía con mucha rapidez. Así que en sus investigaciones vio que el conocimiento sistemático que estaba surgiendo cada vez más en lo que se llamaba ciencia natural, eventualmente sería la física. Entonces él extrajo esas metáforas y las llevó a la psiquis. Freud descubrió el inconsciente. Veía a la personalidad como un sistema de energía psíquica. La energía que no se expresaba en forma consciente se desviaba al inconsciente, donde creaba las neurosis. Freud identificó a la energía sexual reprimida como la raíz de todos los problemas mentales. Y sus ideas aún tienen mucha influencia. Aún pensamos que nuestras motivaciones más profundas están escondidas, reemplazadas por motivos y otras cosas. Esto es una extrapolación freudiana del modelo de la física al terreno de la psiquis. Freud inventó el psicoanálisis como un método de hacer salir los traumas sexuales escondidos en el inconsciente. Esta era la nueva frontera en el estudio de la conciencia, y si bien eventualmente gran parte del trabajo de Freud perdería su influencia, sentó las bases de la psicología moderna. Era una persona conservadora que nunca se consideraría ocultista, pero uno de sus seguidores resultaría ser un pionero del psicoanálisis y practicante de lo oculto. Él quería saberlo todo acerca de todas las cosas, así que leyó todo lo que pudo. Viajó a África, y viajó a India, y viajó a Norteamérica. Era alguien con un deseo interminable de nuevas experiencias y de comprender la psiquis en todo tiempo y lugar, en el mundo entero. Carl Jung, hijo de un pastor protestante, nació 10 años antes de que Freud inventara el psicoanálisis. Jung realizó experimentos espiritistas y si bien se convirtió en psicólogo para explorar las dimensiones de la mente, nunca dejó de sentirse atraído por el ocultismo. Su héroe Sigmund Freud se convertiría en su mentor y su enemigo a la vez. Conoció a Freud en 1907 y cuando se reunieron hablaron por 13 horas y uno de los temas fue el ocultismo. Jung había sido un defensor de la teoría freudiana de los problemas sexuales como causa de la histeria. La había defendido públicamente, pero no creía que lo explicara todo. Y mientras hablaban en estas 13 horas seguidas, Freud adoptó una expresión muy seria y le dijo a Jung: debes prometerme, simplemente prométeme una cosa. Jamás debes abandonar la teoría sexual, sino que convertirla en un dogma que podamos usar contra la marea oscura que nos ciega. Se detuvo un momento y dijo: el ocultismo. Jung se negaba a creer que la represión sexual fuera la respuesta para todo, y tampoco pensaba en dejar el ocultismo, pero Freud se aseguró de hacerle pagar por ello. En el momento de su distanciamiento de Freud, Jung era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y Freud no quería tenerlo a cargo de todo, así que comenzó a trabajar en las sombras. Llevó a cabo algo que podría llamarse una práctica de ocultismo. Formó un pequeño comité y a cada uno de sus miembros, quienes habían debido jurar silencio, les había entregado un anillo. Freud y este comité empezaron a conspirar para descubrir cómo deshacerse de Carl Jung. Tras su distanciamiento de Freud, Jung cayó en una espiral depresiva que duraría 6 años y se retiró a su casa de campo en Bollingen. Al igual que Newton había hecho hace muchos siglos, comenzó a buscar su propia piedra filosofal. Luchó contra su depresión y creó una nueva clase de psicología, inmersa en el misticismo. Utilizó cartas del tarot y utilizó la astrología. Pero más allá de los medios que utilizara, lo importante es que Carl Jung creía en la intuición. Carl Jung dijo una vez: el trabajo del terapeuta es hacer que el paciente entre en contacto con su intuición, y cuando se logre ese objetivo, el trabajo está básicamente hecho. Durante su retiro, Jung
Jung llegó a la conclusión que la astrología, la alquimia, la mitología y el I Ching eran las formas en que los primeros magos entendieron la conciencia humana. Su mayor descubrimiento fue ver la psiquis como un campo de energía mucho mayor a una sola personalidad, algo que llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo incluye todo aquello que va más allá de nosotros mismos. Los contenidos transpersonales e impersonales del inconsciente que Jung llamó arquetipos son aspectos del ser humano que no tienen nada que ver con nosotros a nivel personal. No se trata de nuestras experiencias personales, de nuestro padre ni de nuestra madre. Más bien se trata del concepto mismo de padre y madre. Tanto Jung como Freud practicaban el estado alterado de conciencia que los magos utilizaban para lograr la más alta comprensión. Para Freud era un método de asociación libre, mientras que para Jung era un método de imaginación activa, donde se induce en forma deliberada una fantasía, hablando con aspectos de uno mismo que se encuentran personificados. Es como lo que se hacía en el ocultismo o en las sesiones espiritistas, pero en vez de hablar con los muertos, se habla con uno mismo o con una de sus muchas personalidades. Mientras Freud había aislado a la personalidad en un montón de neurosis impulsadas solo por la represión sexual, Jung había elevado al individuo a un lugar donde la humanidad tenía sentido y continuidad. Nosotros tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente personal está más alineado con nuestra alma, mientras que el inconsciente colectivo son la sabiduría, los arquetipos, los mitos y el conocimiento universal al que cualquiera puede acceder. Así que tenemos ante nosotros un camino personal y otro colectivo. Las ideas de Jung han inspirado muchas prácticas del New Age. La canalización puede provenir de algo como el inconsciente colectivo de Jung. Probablemente la mayoría de quienes la practican dirían que proviene de un nivel superior de sabiduría. Y tal vez es la misma cosa. Ciertamente es un concepto con relación al inconsciente colectivo. Pero usualmente se cree que hay un ser, un alma que ha dejado este mundo o un grupo de ellas que ahora existen en otra dimensión, pero han escogido ayudarnos canalizando su sabiduría a través de uno de nuestros vecinos o amigos. Einstein. En cierta forma, Einstein creía en lo místico. Cuando era niño, observó los movimientos de un compás y juró que algún día aprendería cómo funcionaba la mente de Dios. Al igual que Newton, entraba en un estado alterado de conciencia que llamó ejercicios mentales y descubría cosas en forma intuitiva. Solo más tarde, respaldaría esos descubrimientos con fórmulas y pruebas. Ese año, Einstein publicó 5 nuevos ensayos de física en el diario académico Anales de la Física. Dichas teorías reescribían las leyes del universo. Entre ellas estaba la teoría de la relatividad, que postulaba que el tiempo y el espacio no son conceptos absolutos, sino relativos, y están en constante cambio. Newton creó cosas tan maravillosas como las leyes del movimiento y la gravedad y todo eso que aparentemente funcionó perfectamente, lo que causó gran felicidad a todos. Aún así fue algo revolucionario para su época, porque la gente descubrió que el mundo y que el universo eran un gran reloj que funcionaba ordenadamente. Entonces llegó Einstein y dijo, sí, podría ser verdad, pero también es relativo. Y todo volvió al desorden. Einstein, en su autobiografía, le pedía perdón a Newton por haber revolucionado la física. Había resuelto finalmente la contradicción que Newton había encontrado hace mucho en el comportamiento de la luz, que a veces actuaba como una onda y en otras como una partícula, y en el proceso finalmente confirmó la intuición de Newton sobre la existencia de los átomos. El efecto fotoeléctrico es que si iluminas un trozo de metal, los electrones saldrán disparados, y la teoría de ondas no explicaba claramente los detalles de cómo pasaba eso. Entonces llegó Einstein en 1905 y fue capaz de explicarlo completamente al decir que cuando la luz interactúa con el metal, viene en pequeños paquetes de energía que no dependen de la intensidad, sino que de la frecuencia de la luz. Así que aún es una onda y la frecuencia es un concepto relacionado a eso, pero actúa como una partícula. Años más tarde, Jung dijo que la genialidad de Einstein había influido en todo su trabajo intelectual.
y la teoría fotoeléctrica de Einstein sentó las bases de las futuras contradicciones del mundo subatómico. La física cuántica. Al parecer, la conciencia sí afectaba al universo. Einstein tenía una convicción casi filosófica muy fuerte de que una teoría física debía ser completa y que si uno sabe todo sobre un sistema, será posible predecir todo lo que hará de ahí en adelante. Lo absoluto no existe en la física cuántica. Todo cambia de acuerdo a la observación. Einstein dijo una vez que Dios no juega a los dados con el universo. Y lo repitió tantas veces que uno de sus colegas, no se sabe cuál fue, le dijo, deja de decirle a Dios qué hacer. Einstein la rechazaba, pero era imposible ignorar a la física cuántica y los conceptos del ocultismo podrían ser útiles para entender este nuevo territorio. Para la nueva generación de físicos cuánticos, la mente jugaba un papel tan importante que el comportamiento de la materia dependía por completo del observador. La idea de que la física o la realidad es de algún modo una creación de la mente, o al menos depende de ella, es ciertamente una de las formas en que se puede interpretar la física cuántica. Esta es una de las razones por las que causa tanta controversia, porque algunos adoran la idea y otros la odian. Los físicos cuánticos llaman a esto el problema del observador. Si solo los seres conscientes pueden ser observadores, entonces estamos íntimamente ligados a la existencia de la realidad. Si no lo estuviéramos, solo habría una continua expansión de posibilidades y jamás ocurriría nada definitivo. 15 años después que Einstein publicara sus revolucionarios ensayos, un adolescente llamado Wolfgang Pauli escribió una brillante exposición de la teoría de la relatividad de Einstein. Los dos pioneros de la mecánica cuántica, Max Born y Niels Bohr, animaron a Pauli a unirse a ellos. Estos complicados problemas se convertirían en la obsesión de Wolfgang Pauli, un hombre muy difícil de comprender, pero también un maestro de la intención. Otros científicos lo llamaron el efecto Pauli. Sus colegas en los laboratorios de física experimental le decían, por favor, aléjate, porque apenas él entraba al laboratorio, los experimentos dejaban de funcionar. Algunos decían que incluso bastaba con que entrara en tren a la ciudad para que los experimentos dejaran de funcionar. Él, como muchos de los otros que consideramos grandes científicos, tenía unos pensamientos muy fuertes. Podía pensar en lo que iba a ocurrir o podría ocurrir de cierto modo. Debido a eso, fue una de las mentes más brillantes en la mecánica cuántica. Pauli, al igual que Newton, se adentró demasiado en su trabajo y acabó con un colapso mental. En 1948, acudió al recientemente creado Instituto C.G. Jung para pedir ayuda al ahora famoso psicólogo. Apenas llegó al lugar, ocurrió el efecto Pauli y un jarrón cayó súbitamente al piso. Los dos hombres terminarían diciendo más tarde que cuando el jarrón se quebró, reconocieron sus destinos. Juntos tratarían de entender al universo por medio de la física y la psicología. Pauli se volvió uno de los mayores contribuyentes al desarrollo de la física cuántica, probablemente porque sus intuiciones recibían el apoyo de un gran pensador intuitivo, de un área completamente diferente. Me refiero a Carl Jung. Ellos tenían una especie de cooperación. Y del mismo modo, Jung entendió mucho más, además de poder expresar sus conocimientos de mucha mejor forma gracias al apoyo de Pauli. El incidente del jarrón los llevó a desarrollar el concepto de sincronicidad, donde dos eventos al azar se juntan y adquieren significado. La sincronicidad, según Jung, es una correlación entre un estado psíquico o psicológico interno y un suceso totalmente externo. Esta correlación debe ser altamente improbable para que parezca haber ocurrido al azar por accidente, coincidencia o simple casualidad. Jung y Pauli combinaron brillantez con intuición para crear una teoría sobre el universo. Si la materia se comporta de acuerdo a quien la observa, ¿acaso los seres humanos han creado su propia realidad? ¿Los pensamientos y sueños colectivos de la gente han creado nuestro mundo?
Muchos científicos rechazan esta idea, que parece haber salido del ocultismo. La idea de los antiguos ocultistas de una conciencia latente que influye en el mundo entero simplificaría en gran medida algunas de las interpretaciones de la mecánica cuántica, porque si la conciencia es fundamental para la observación, para obtener algo definitivo de las probabilidades cuánticas, la vida sería más fácil si hubiera otras conciencias aparte de la nuestra. El último intento para realizar la teoría del campo unificado de Einstein es la teoría de cuerdas, que une la física de Newton con la física cuántica para crear una nueva teoría sobre la gravedad. Los físicos de cuerdas creen que al nivel más pequeño imaginable toda la materia está formada por cuerdas vibrantes. Las diferentes observaciones en la física cuántica no se deben al efecto del inconsciente en el universo, sino que a pequeños cambios en las vibraciones. La teoría de cuerdas puede aplicarse en todos los niveles. Tenemos la teoría de Einstein sobre la relatividad general, una teoría sobre las fuerzas gravitatorias que funciona muy bien para explicar el universo a gran escala. Y tenemos la mecánica cuántica que explica el universo a muy pequeña escala y también lo hace muy bien. El problema es que estas teorías no son compatibles y no se puede crear una teoría de gravedad cuántica con ninguno de los enfoques tradicionales. La teoría de cuerdas parece ser muy prometedora al respecto, puesto que a fin de cuentas es una teoría cuántica. En caso de ser cierta, implicaría la fascinante existencia de universos paralelos y múltiples dimensiones. Básicamente, la teoría de cuerdas dice que existen estas pequeñísimas cosas llamadas cuerdas y todas las otras partículas que hay en el universo están compuestas por ellas y estas cuerdas son energía pura. Y hemos alcanzado la partícula o elemento más pequeño de toda la creación. Y puesto que son energía pura, podemos pensar que nosotros también somos energía. Un pensamiento que puede ser reconfortante para muchos. Esto se puede ver desde un punto de vista religioso, uno químico y también uno físico. Pero estas teorías quizás nunca se prueben. Científicos han revolucionado nuestro mundo de formas que al principio parecían mágicas. En 1895, Conrad Rankin estaba experimentando con rayos catódicos cuando vio un resplandor verde en una parte de su mesa de trabajo, pero el tubo de rayos catódicos estaba cubierto con un papel negro, lo que significaba que esos rayos invisibles atravesaban un objeto sólido. Continuó experimentando y descubrió que los rayos podían pasar a través de la piel, mostrando los huesos de la mano de su esposa. Imaginen cómo reaccionó la gente. Piensen cómo reaccionarían si alguien les dijera: aquí hay una mesa, aquí tienen un cajón y dentro de él hay una película. Ahora esos rayos misteriosos pasarán a través de tu mano y verás tus huesos. La gente diría que es algo sobrenatural del ocultismo. De hecho, nadie le creyó. Y él dijo: no voy a publicar esto en una revista científica porque suena casi a magia. Mejor lo publico en un diario. Y publicó la mano de su esposa en un diario, donde se podían ver los huesos de la mano. E hizo historia. Fácilmente se podría haber descartado el trabajo de Rankin. ¿Se convertirán en ciencia otras creencias del ocultismo? Nacida en Inglaterra, Margaret Barrett sabía muy poco sobre la guerra civil norteamericana, pero sentía que deseaba estudiarla. Un día se encontró con una imagen de John Pelham y se dio cuenta de un increíble parecido. La vida de Pelham fue arrebatada por una bala enemiga a los 24 años. ¿Puede aún vivir en Margaret? Margaret sufre de migraña crónica y ha sido sometida a cirugía cerebral por la misma clase de herida que mató a John Pelham. Pelham murió cuando una bala explotó en la parte posterior de su cabeza para luego atravesar su cráneo. Y Margaret necesitó someterse a cirugía cerebral por el mismo problema. ¿Qué podemos concluir de la creencia de Margaret en una aparente conexión entre la muerte de Pelham y su condición? Cuando llevo a cabo una regresión, lo primero que hago es intentar crear un puente. El puente es alguna conexión entre esta vida y la anterior. Podría ser un trabajo, una fobia, podría ser un miedo o una relación. En realidad no importa qué sea, a veces incluso los sueños terminan siendo puentes a una vida pasada. Así que una vez que sé algo sobre la persona, entonces procedo a hipnotizarla.
Lo que intentamos hacer con las regresiones es que la gente aprenda de sus vidas pasadas para que no cometan los mismos errores en su vida actual. ¿Estamos marcados por las huellas de nuestros antepasados? Tenemos la acción y la inteligencia a distancia, pero aún no hemos logrado conectarnos a ellas. Debemos ser conscientes de estas posibilidades. ¿Acaso en el futuro las vidas pasadas serán tan comunes como los rayos X? La mayoría de los científicos rechaza esta idea. En el caso de Rankin, él hizo el experimento y cualquier persona puede repetirlo, eso lo aceptamos. En el caso de los dos objetos de Galileo, cualquier niño puede repetirlo, pero esto no se da siempre. Tenemos la velocidad de la luz, que según Einstein era finita. Se hicieron experimentos muy detallados y cuantitativos para probar esta afirmación. No es algo que se pueda llegar y hacer. Tal vez algunos de estos fenómenos sean tan pequeños que se necesitarán años para confirmarlos o descartarlos, pero me suena como una mala excusa, que no tiene mucho de verdad. Si no se puede probar una afirmación, si no hay forma de hacerlo, entonces no es parte de nuestro conocimiento. Hemos progresado gracias a personas innovadoras y dispuestas a ir más allá de lo que aceptamos como realidad. En cierta forma, casi parece que la evolución es en realidad una especie de revolución. Esta se guía por el mismo grupo de ideas. Únicamente las expresa en forma diferente, pero también busca nuevas herramientas para profundizar en el entendimiento del mundo. Pero, a fin de cuentas, aún observamos el mismo universo, los mismos elementos, y espero que estemos comprendiendo todo un poco más. Pero aún es como si trabajáramos junto a los hechiceros de la antigüedad. Hoy la mente es tan misteriosa como lo fue el universo una vez. ¿Acaso descubrirán los científicos que los seres humanos crean su propia realidad? Vamos a ser testigos de avances muy importantes gracias a la ciencia, pero vendrán del acercamiento de la ciencia a lo que algunos podrían llamar ocultismo. Pienso que las creencias New Age tienen ciertos aspectos muy interesantes, porque explican ciertas cosas a las que la ciencia aún no ha podido llegar.